Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 81 al 88. A la mañana siguiente, Aqua, recién despertada, fue atrapada por Ciark y escoltada a la cocina, el lugar del crimen. Respecto a la misteriosa desaparición de un barril de vino tinto, quiero una buena explicación de tu parte, Aqua. La mirada de Ciark estaba cargada de una invisible intención asesina. Eres la que más sedienta de alcohol tiene en este barco, así que espero que puedas decir la verdad. ¿Qué? Se ha acabado un barril entero de vino. Aqua, frotándose los ojos para quitarse el sueño, se concentró y, efectivamente, el barril de vino estaba completamente vacío. Aunque anoche bebió bastante por precaución, lo había llenado de agua como siempre. Tras reflexionar unos segundos, sus claros ojos azules comenzaron a girar descontroladamente y rápidamente ideó una estrategia. Era Biskin. Tenía que ser Biskin. Anoche, cuando me levanté para ir al baño, vi a Biskin merodeando por ahí. Cuanto más hablaba Aqua, más fluida resultaba su historia, llegando incluso a convencerse de que era la verdad, y afirmó con descaro. Pensaba que tenía hambre y buscaba comida, pero resulta que estaba robando nuestro vino. Semejante robo es despreciable, peor que rellenarse el pecho con silicona en secreto. Ciark, aunque solo sea un trabajador temporal, no debe ser perdonado fácilmente. Debes castigarlo severamente. Su justa declaración dejó a Jin, que estaba fregando tranquilamente en un rincón, completamente atónito. Era la misma Aqua que, después de tomar una copa ayer, se palmeó el pecho y prometió encubrirlo pasara lo que pasara. En realidad, la señorita Aqua no se equivoca, anoche sí que me apetecía vino. A pesar de su confusión interior, Jin dio un paso al frente, hizo una reverencia sincera y se disculpó. Lo siento mucho, señor Ciark, señor King y señorita Aqua. Compensaré la pérdida. Para el capitán de la tripulación pirata de Krieg, que había visto innumerables tesoros, el valor de un simple barril de vino tinto no justificaba tal suma. Los ojos de Ciark se desviaron, mirando casualmente a Jin, que permanecía inclinado a 90 grados. Tras haber presenciado todo el episodio anoche, comprendió que la disculpa de Jin escondía algo más. Así que fuiste tú, Biskin, una verdadera decepción para esta diosa. Al ver que Jin asumía toda la culpa, Aqua no sintió el menor alivio, sino que se cubrió el rostro con la mano, suspirando con desesperación. Representó a la perfección la decepción de sentirse defraudada. El acto principal fue pura desvergüenza. Biskin puede pagar su robo trabajando, pero tú, Aqua, ¿por qué tuviste que ir a la cocina para usar el baño? El rostro de Ciark era inexpresivo, pero para Aqua, estaba lleno de intenciones asesinas. Ah. Esto, bueno, y Aqua se rascó la cabeza, riendo con incomodidad. Y si no me equivoco, una vez dijiste que una diosa no necesita usar el baño, ¿verdad? Ciark comenzó a flexionar los dedos. El crujido asustó a Aqua, provocando que entrara en pánico. Antes de que el puño de la justicia pudiera caer sobre su cabeza, la diosa temerosa del dolor se abalanzó hacia adelante, aferrándose descaradamente a sus piernas. Me equivoqué. Me equivoqué, Ciark-sama, definitivamente no me atreveré la próxima vez, por favor, perdóname esta vez. ¿Es esta realmente la monstruo con el título de diosa del agua que aparece en las noticias, capaz de inundar pueblos y ciudades? En apenas 10 minutos, la imagen que tenía de Aqua se desplomó 2 niveles en su mente. Al final, para darle una lección a esa diosa inútil, Ciark le impuso un castigo de abstinencia total de alcohol. No podía probar ni una gota durante 3 días. Aqua salió corriendo llorando. El viaje siguiente transcurrió con relativa normalidad, sin incidentes destacables. Tras haber tomado una decisión silenciosa, Jin dejó de participar en actos nefastos de envenenamiento y comenzó a trabajar como empleada temporal en el restaurante del mar bajo las órdenes de Aqua, explotación, realizando diligentemente todo tipo de trabajos sucios y agotadores. Ocasionalmente, durante su tiempo libre, se unía a Kim para realizar algunos ejercicios relajados con mancuernas.
Tal peso resultaba fácil incluso para los recién llegados a la tripulación pirata de Krieg, y mucho más para un hombre poderoso como King, que irradiaba un aura opresiva. Por lo tanto, nunca consideró la posibilidad de que una mancuerna de 25 kilogramos fuera el límite absurdo de King. Durante esa época, los clientes que acudían a cenar por curiosidad eran, en su mayoría, gente decente. En raras ocasiones, algún grupo de cazarrecompensas reconocía a Jin, pero, intimidados por la presencia de King, optaban por no actuar. Gradualmente, Jin se fue aficionando a este estilo de vida relajado pero a la vez ajetreado. Una vida que él, como fiero pirata, jamás había imaginado ni se había atrevido a anhelar. Sin embargo, a pesar de esto, la expresión de Jin no se relajó, sino que se llenó de preocupación, sumido a menudo en profundos pensamientos. Esto molestó aún más a Aqua, que había adoptado con éxito el papel de capataz, explotando sin piedad su mano de obra barata. El tiempo volaba en esta rutina tan ajetreada. Finalmente, 3 días después de que Jin embarcara, cuando aún faltaba medio día de viaje para llegar a Loguetown, una explosión ensordecedora resonó junto al sueño infinito, lanzando un alto chorro de agua que se estrelló contra la segunda cubierta y las velas, destrozando la tranquilidad a bordo. Al oír el ruido, Ziark y los demás subieron rápidamente a cubierta. Mirando hacia el mar en calma a lo lejos, vieron unos 10 grandes barcos que cortaban las olas, dirigiéndose directamente hacia el sueño eterno. Anunciando la brutalidad y el terror de la flota pirata, la bandera pirata con el símbolo de un reloj de arena ondeaba salvajemente en la brisa marina. Incluso el barco pirata más pequeño de la flota era 3 veces más grande que el sueño eterno. La presión ejercida por su formación era suficiente para paralizar de miedo a los barcos mercantes o piratas comunes. Sí, esta era la flota del soberano de los mares del este, el almirante Krieg, al mando de miles de subordinados. Tras días de paciente espera sin recibir noticias de Jin, Krieg finalmente no pudo quedarse quieto más. «Rápido, señor Ziark. Acelere la nave al máximo». Jin la reconoció al instante como su propia flota y, sabiendo perfectamente lo aterrador que era Krieg, instó a Ziark con pánico a huir. Ya había perdido toda hostilidad hacia esas personas que ayudaron a vengar su linaje destruido, pues no quería verlos masacrados por el capitán Krieg. ¿Por qué huir cuando un regalo tan maravilloso llama a tu puerta? En comparación con el pánico de Jin, Ziark estaba tranquilo, observando la flota pirata que se aproximaba con una mirada serena. Después de esperar tanto tiempo, ¿cómo pudo dejar escapar ese gran pez? Piratas. Ziark, esos que están enfrente son todos piratas, ¿verdad? Si los entregamos a cambio de dinero, ¿no nos haríamos ricos?, exclamó Aqua, agitando los brazos con palpable entusiasmo. Aún hoy, guardaba resentimiento por no haber recibido ni un solo centavo por la derrota de la tripulación pirata de Kuro. La visión de semejante tripulación pirata se le presentó como un gigantesco y jugoso trozo de carne grasa, y estaba ansiosa por actuar. En su opinión, esos piratas eran increíblemente tontos, incluso capaces de autoengañarse hasta tal punto que no había necesidad de retirarse. Señor Ziark, señorita Aqua, no son piratas comunes. Son los señores del Mar del Este, temidos incluso por la Armada. Jin, al ver la actitud despreocupada de Ziark y Aqua, se puso aún más nervioso. Al volverse para pedir ayuda al estoico King, se encontró con un rostro inflexible y dominante. Pum, pum, pum. El sonido profundo y rápido resonó en el sueño eterno, anunciando el comienzo de la batalla. Aunque desconocía el origen de aquel ruido aterrador, Jin era plenamente consciente de que significaba que King se estaba preparando para el combate. ¿Cómo podría convencer a este hombre, rebosante de sed de batalla? Jin se quedó boquiabierto, incapaz de expresar sus preocupaciones tras varios intentos fallidos. Sabiamente abandonó la ingenua idea de persuadir a King para que huyera. Bajo su mirada cada vez más desesperada, la flota pirata del almirante Krieg avanzó rápidamente. Tras mantener una distancia prudencial del sueño infinito, se detuvieron lentamente. Ante esta flota descomunal, el sueño infinito parecía tan pequeño y frágil como un niño de 3 años. El buque insignia, el poderoso Dreadnought Sabre, se alzaba imponente al frente. El almirante Krieg, ataviado con una armadura dorada y blandiendo una enorme lanza de guerra, se levantó lentamente de su lujoso asiento y se dirigió a la proa. Jin, ¿qué demonios estás tramando? ¿Acaso has olvidado la misión que te encomendé?
La imponente presencia de Krieg era palpable mientras miraba fijamente a Jin, que estaba de pie junto a Ziark y los demás. Jin, que había vivido a la sombra de Krieg, tembló bajo aquella mirada despiadada. A pesar de temblar, dio un paso al frente, suplicando: «Capitán. El señor Ziark y los demás son verdaderamente justos. Incluso el coronel de la marina, Morse, encontró la muerte a manos de ellos. Por favor, perdónelos». Su súplica silenció a toda la flota pirata. Ver a su capitán de combate, curtido en 1000 batallas, pronunciar semejantes palabras ridículas dejó a la tripulación atónita, y sus rostros reflejaban su asombro. Algunos, que se habían unido a la tripulación impresionados por la temible reputación de Jin, se frotaron los ojos, dudando de haberlo reconocido correctamente. La expresión de Krieg se ensombreció al instante, y su silencio precedió a una fría réplica. ¿Te han lavado el cerebro estas personas en tan solo unos días, Jin? ¿O has olvidado quién soy? Acumular grandes riquezas, ya sea de la armada o de los piratas, de la justicia o del mal, no me interesa en absoluto. Sintiendo la intención asesina en las palabras de Krieg, Jin mordió el labio, intentando persuadirlo aún más. Capitán, son diferentes a los demás. Realizaré el robo en su nombre, por favor y silencio. La orden de Krieg, acentuada por su enorme lanza de guerra, no admitía réplica. No tengo motivos para soltar los tesoros una vez que los he fijado como objetivo, incluso vuestras súplicas son inútiles. A menos que logres convencerlos de que entreguen voluntariamente todos sus tesoros junto con este barco, podría considerar perdonarles la vida. La esperanza brilló en los ojos de Jin. Antes de que pudiera darse la vuelta para persuadirlo, un furioso Aqua dio un paso al frente. ¿Eres el capitán de Biskin? Una criatura ignorante y vil que se atreve a codiciar mi vino de 10 años. En su opinión, el objeto más valioso a bordo era, naturalmente, el vino que Makino le había regalado. La idea de que alguien codiciara ese tesoro, que ella misma no podía soportar beber, era imperdonable, peor que una amenaza contra su vida. ¿Vino de 10 años? Krieg se quedó momentáneamente desconcertado por la repentina furia de Aqua. Sin prestar atención a esos asuntos triviales, su mirada pasó por encima de Aqua para centrarse en Ziark. Así que tú eres el dueño de este restaurante marítimo, Ziark. ¿Qué te parece? Entrégame los tesoros y las recompensas que obtuviste de las tripulaciones piratas de Buggy y Kuro, y te dejaré ir. Después de todo, las descripciones de estos individuos en las noticias distaban mucho de ser ordinarias, y, de ser posible, prefería no involucrarse en un conflicto innecesario que pudiera dañar su flota pirata, ganada con tanto esfuerzo. Sin embargo, Ziark no tenía ninguna intención de entretener a Krieg. Bajo la atenta mirada de miles de piratas, extrajo lentamente un cartel de búsqueda de Leas Blue, comparándolo con el de Krieg que tenía delante. Luego, con una sonrisa, dijo: Almirante Krieg, su recompensa me resulta bastante satisfactoria. Así pues, ¿tendría usted la amabilidad de cortarse la cabeza y entregármela? Ja, ja, qué arrogancia, atreviéndose a codiciar mi cabeza. Se burló Krieg. Hoy quiero ver si tienes la fuerza suficiente. A pesar del recelo que sentía hacia esos pocos, la idea de su flota, capaz de arrasar con cualquier fuerza en el East Blue, alimentaba una confianza ciega y feroz. ¿No sería ridículo que el amo y señor del East Blue se sintiera intimidado por un simple restaurante junto al mar? Este pensamiento desató la sed de sangre de Krieg sin control. Aunque ello implicara un sacrificio, estaba decidido a enterrar en el mar a aquellos que osaran faltarle al respeto. Todos los barcos, apunten todos sus cañones a ese restaurante marino y húndanlo. Si se mantenían a una distancia segura, ¿qué se podría hacer contra ellos, incluso por usuarios de frutas del diablo capaces de destruir playas? Krieg reflexionó sobre esto mientras se preparaba para la batalla. En cuanto a los tesoros a bordo del restaurante marítimo, siempre podrían recuperarse más adelante. Pero capitán, el jefe de combate Jin sigue a bordo y el oficial pirata a cargo de los cañones vaciló. Cualquier necio que se atreva a desafiar mis órdenes merece la muerte. Krieg miró de reojo. ¿O acaso tú también deseas desafiarme? Tu subordinado no se atrevería. Sorprendido, el oficial cesó inmediatamente sus objeciones y se apresuró a dar la orden de ataque a otros barcos piratas. Crujido, crujido, crujido. Pronto, cientos de cañones montados en 10 barcos piratas giraron lentamente, con sus numerosos cañones apuntando al sueño eterno.
Al ver esto, a Jin le flaquearon las piernas y se desplomó sobre la cubierta. Jamás imaginó que Krieg sería tan despiadado. Bang, bang, bang. Cuando los artilleros encendieron las mechas, se elevó el humo e incontables balas de cañón frías y negras rasgaron el cielo, precipitándose hacia su objetivo a una velocidad vertiginosa. La batalla entre el restaurante del mar y la tripulación pirata de Krieg comenzó en ese momento. Boom, boom, boom. Los estallidos de los cañones perturbaron instantáneamente la paz del mar, iluminando la superficie con una luz ígnea y llenando el aire con olor a pólvora y un aura de muerte inminente. Justo enfrente del sueño eterno, se alzaba un imponente muro de agua que bloqueaba el devastador fuego de cañón. Aqua, empuñando su cetro divino y bañada en un resplandor azul, estaba rodeada de gotas de agua de diversos tamaños. Habiendo ya experimentado una batalla naval, se defendió con destreza de los cañonazos. Solo en momentos como este se parecía un poco a la diosa del agua que decía ser. Es tan fácil bloquear el ataque de toda la flota. Jin contempló atónito el muro de agua indestructible que tenía delante. Aunque había oído hablar de los poderes de los usuarios de frutas del diablo, presenciar su fuerza en persona lo dejó atónito y sobrecogido. Como capitán de combate de los piratas de Krieg, era plenamente consciente del poderío bélico a su disposición. En un bombardeo tan concentrado, incluso un robusto buque de la armada se hundiría sin duda alguna. Al ver a Aqua manejar la situación sin esfuerzo, a Jin le costaba asociarla con la chica que se tumbaba perezosamente en el sofá a comer bocadillos. Ya. Con semejante fuerza, ¿de dónde sacan el valor de llamarse a sí mismos los amos del Mar del Este? Más bien tortugas del Mar del Este. Una vez que Aqua se dio cuenta de que ni siquiera podían romper la barrera de agua, rápidamente volvió a ser ella misma, lanzando una serie de burlas arrogantes. Entonces, ¡zas! Un afilado arpón, atravesando silenciosamente la barrera y el muro de agua, se dirigió directamente hacia Aqua. Como guiado por la vista, el arpón apuntó directamente al rostro de Aqua, acercándose rápidamente. En ese momento de ridículo, Aqua reaccionó demasiado tarde, solo pudo observar cómo el arpón crecía en sus pupilas. Butz. A escasos centímetros de su frente, el arpón se detuvo bruscamente. Ziark, con un destello rojo en los ojos, intervino, atrapando el arpón con la mano. Guarda las celebraciones para después de nuestra victoria. Esta vez vienen preparados, Aqua. Mantente alerta. La barrera de agua los ocultaba, haciendo imposible que los piratas de Krieg apuntaran con precisión sus arpones. Tener una puntería tan precisa en estas condiciones fue simplemente mala suerte. El comentario gélido de Ziark hizo que Aqua, que ya recuperaba el sentido, rompiera a llorar. Ziark-sama, gracias por salvarme. Zas, zas, zas. Mientras hablaban, más arpones atravesaron la pared de agua, todos apuntando sin excepción a Aqua. Ziark, con los brazos recubiertos de haki de armadura, bloqueó todos los arpones que se aproximaban, frunciendo el ceño ante la desconcertada Aqua. Por un momento, consideró si no sería mejor colgar a esa diosa maldita en la proa para atraer el fuego enemigo, librando así al sueño eterno de cualquier daño. Aunque los arpones carecían del poder explosivo de las balas de cañón, su capacidad de penetración era lo suficientemente fuerte como para atravesar fácilmente las tablas del barco. ¿Por qué me están atacando a mí? Aqua finalmente comprendió la gravedad de la situación y, volviéndose hacia Jin con ira, le dijo: Biskin, tú formabas parte de esa tripulación pirata, ¿verdad? ¿Qué pasa con estas armas? Yo no. Jin se quedó sin palabras. ¿Cómo podía saber que su propia flota había desarrollado un método de puntería tan preciso? En medio de su confusión, Jin también quedó atónito ante el poderío bruto de Ziark al bloquear los arpones con sus manos desnudas. No es de extrañar que pudieran derrotar a cazarrecompensas con recompensas superiores a los 10 millones. Su fuerza física era monstruosa. ¡Bang! Finalmente, un arpón se desvió, perforando el casco del sueño eterno y creando una abertura. Tras ello, cada vez más arpones penetraron la cortina de agua, impactando en la cabina del barco, las barandillas y la cubierta. El fuego de cañón cesó gradualmente, pero el ataque de los piratas de Krieg se intensificó. Cabe destacar que King, con los brazos cruzados, permaneció ileso en medio de la lluvia de arpones irregulares, un marcado contraste con Aqua. Esto no sirve, Aqua. Es hora de pasar a la ofensiva, dijo Ziark, observando cómo el daño del sueño eterno empeoraba. Tras desviar otro arpón, le dio las órdenes a Aqua.
Tras decidir entablar batalla con la flota pirata de Krieg, naturalmente se había preparado en consecuencia. Había esperado agotar su munición antes de contraatacar, pero ahora estaba claro que Krieg no era tan ingenuo como parecía. A pesar de ser capaces de enfrentarse a la mayoría de los grandes piratas del Mar del Este, la falta de medios para eliminar eficazmente el número de enemigos significaba que podían ser superados por la vasta tripulación de Krieg. De este modo, reducir la potencia de fuego de largo alcance y la ventaja numérica del enemigo se convirtió en una prioridad. ¿Estamos usando esa jugada ahora? Aqua, al darse cuenta de lo sucedido, ya se había retirado detrás de King. Entonces, un arpón cayó justo al lado del pie de King, casi atravesándolo. Mientras más arpones comenzaban a apuntar a su ubicación, King permaneció impasible exteriormente, pero su monólogo interior gritaba: «No se acerquen más». En efecto, asintió Ziark. Previamente, había informado a Aqua sobre su estrategia de batalla, anticipándose al enfrentamiento con la tripulación pirata de Krieg. Comprendido. Mientras Aqua hablaba, un radiante resplandor azul la envolvió, con agua arremolinándose a su alrededor, emitiendo un aura divina. Tras un breve conjuro, un gran círculo mágico de agua apareció sobre la flota pirata de Krieg. Gota de gota. Las primeras gotas de agua cayeron desde el centro del círculo mágico sobre la cubierta del barco principal de Krieg. Antes de que los piratas pudieran comprender lo que estaba sucediendo, un aguacero de lluvia con tonos verdosos envolvió a todos los barcos. Zas, zas, zas. El mar, antes en calma, ahora se llenaba con el sonido de una fuerte lluvia. Ja, esta es la inundación que puede sumergir una ciudad, como dicen en las noticias. Krieg, atrapando gotas de lluvia, resopló con sorna. Así que la marina exagera. Incluso mandé a aplicar grasa impermeabilizante a los barcos, pensando que era algo grave. ¿Esto es todo? Los piratas, de pie bajo la lluvia, rieron a carcajadas tras un breve momento de sorpresa. Habían seguido a Krieg a través del Mar del Este, enfrentándose a olas de decenas de metros de altura. ¿Cómo podía asustarlos una simple tormenta? Sigan aumentando la potencia de los arpones de alta presión. Conviertan ese pequeño restaurante marino en un puercoespín, ordenó Krieg. Mientras su tripulación se preparaba para cargar más arpones, de repente, uno de los barcos piratas explotó con un golpe sordo. El barco se balanceó violentamente, sembrando el desorden entre los piratas que transportaban armas. Problemas. Problemas, Capitán Krieg. Reyes de las profundidades marinas, varios reyes de las profundidades marinas han aparecido bajo nosotros, desgarrando el barco. ¿Qué has dicho? ¿Cómo es posible que los reyes de las profundidades aparezcan aquí? Al oír esto, el rostro de Krieg cambió drásticamente y rápidamente se dispuso a inspeccionar la situación. Sin embargo, ¡boom! La nave principal, el Dreadnought Saber, también fue alcanzada por los reyes de las profundidades. La enorme nave se sacudió violentamente, inclinándose gravemente. Krieg se apoyó con las piernas, estabilizando con fuerza su postura. Pero los oficiales y la tripulación que estaban detrás de él no pudieron soportarlo y rodaron por la cubierta como canicas. En apenas unos segundos, los 10 grandes barcos piratas fueron atacados por varios reyes de las profundidades que emergieron del agua. Estas feroces bestias marinas, que habitan en las profundidades del mar y tienen ojos rojos sangre, parecían estar atraídas por una fuerza mortal, atacando frenéticamente los barcos piratas. Algunos piratas que cayeron al mar fueron tragados enteros antes de poder luchar. Presos del pánico, los piratas gritaron y huyeron despavoridos. En un instante, la formidable flota pirata se sumió en un caos sin fin. Cálmense todos. Apunten todos los cañones y armas, y hagan retroceder a estas bestias al mar. Rugió Krieg furioso. Aunque sabía que la aparición de estos reyes de las profundidades marinas estaba sin duda relacionada con las recientes lluvias torrenciales, deseó poder despedazar a Ziark y a sus compañeros en ese mismo instante. Pero estaba claro que la prioridad inmediata era estabilizar el caos dentro de la flota. El humo de los disparos llenaba el aire mientras la flota pirata se enfrentaba a un frenético ataque de los gigantes de las profundidades marinas. Cuando el agua de lluvia que transportaba el aroma de la vida se disipó, los reyes de las profundidades, maltrechos por el fuego de los cañones, recuperaron lentamente el sentido. La superficie del mar no era su entorno óptimo.
Impulsados por su instinto de supervivencia, se dieron la vuelta y se sumergieron de nuevo en las profundidades marinas, provocando salpicaduras. Aunque los piratas consiguieron ahuyentar a las frenéticas bestias marinas, la flota de Krieg pagó un alto precio. Los 10 barcos piratas sufrieron graves daños, con enormes agujeros por donde entraba el agua de mar. El acorazado Saber, en particular, sufrió daños extensos, con 2/3 de la nave sumergidos. La flota quedó reducida a la mitad, con apenas 1 millar de piratas exhaustos. Todos los hombres aptos, trasladen el tesoro a bordo a un lugar seguro. Krieg estaba de pie sobre un mástil roto, con los ojos inyectados en sangre por la furia. Contemplando la flota devastada, apretó los dientes y sujetó con fuerza su enorme lanza de guerra. Solo ahora lamentaba haber atacado ese maldito restaurante del mar por apenas unas decenas de millones en tesoro. Los métodos a su disposición eran aún más extravagantes de lo que se había publicado en las noticias. Antes de eso, deberías pensar en ti mismo, Krieg. Se oyó el sonido del agua corriendo y una voz tranquila que venía de delante. Al ver que el momento era el adecuado, Ziark, blandiendo una espada larga, abandonó el sueño eterno y se acercó al barco naufragado donde se encontraba Krieg. ¿De verdad crees que puedes vencerme así? Soy el almirante Krieg. Krieg, ataviado con armadura dorada y con los ojos llameantes de furia, cargó contra Ziark sin mediar palabra, lanzando un feroz ataque. La enorme lanza de guerra, que pesaba casi 1 tonelada, levantó un viento feroz. Como almirante que reunió una vasta flota, la fuerza física de Krieg sin duda empequeñecía a la del capitán Kuro de la tripulación pirata del Gato Negro. Sin embargo, tal fuerza parecía algo insuficiente frente a la velocidad absoluta. Ziark ni siquiera necesitó usar haki de observación. Simplemente se hizo a un lado, esquivando la estocada de lanza de Krieg. ¡Bum! En el momento en que la lanza tocó la cubierta, el explosivo especial oculto en su punta detonó, provocando una violenta explosión. Entre el humo, Ziark se movió con rapidez, rodeando a Krieg a la velocidad del rayo. Su afilada espada trazó un hermoso arco en el aire, apuntando al cuello de Krieg, que quedaba al descubierto fuera de la armadura dorada. Krieg, que no carecía de instinto para el combate, alzó su escudo dorado para bloquear el ataque al percibir el peligro. ¡Clan! La hoja golpeó el robusto escudo, provocando una chispa. ¿Con esa sola fuerza sueñas con cortarme la cabeza?, espetó Krieg con desdén, sintiendo la débil fuerza de su oponente. Debido al uso generalizado de agua bendita, que debilitó su divinidad, las bendiciones de Aqua sobre Ziark tuvieron poco efecto. Muere. Krieg apartó a Ziark y su espada con fuerza bruta, luego giró su lanza y la clavó en el corazón de Ziark. Ziark se retiró rápidamente, evitando sin esfuerzo la punta de la lanza. Previendo esto, Krieg dejó caer su otro escudo dorado, estrellándolo contra Ziark, quien momentáneamente se encontraba en el aire. Ziark, inexpresivo, pisó la armadura dorada de Krieg y aprovechó el impulso para saltar hacia atrás. ¡Bang! El escudo cubierto de púas falló el blanco, destrozando la cubierta. La batalla se detuvo mientras soplaba el viento. Los dos luchadores evaluaban las debilidades del otro, buscando una oportunidad para asestar un golpe fatal. Puño divino. En ese instante, desde otro barco pirata a 100 metros de distancia, se oyó un grito feroz. Aqua, con los puños en llamas, se enzarzó en combate con uno de los oficiales de Krieg, conocido como Galoo el Muro de Hierro, quien se jactaba de no haber sangrado nunca en batalla. Al ver esto, Ziark quedó atónito. ¿Qué tramaba esa diosa tan insensata, dejando el sueño eterno sin vigilancia? Parecía como si Aqua hubiera escuchado su monólogo interno, girando la cabeza con una mirada que lo sabía todo. No creas que ignoro tu plan para acaparar todas las recompensas de los piratas. Ziark. No se trata de la recompensa. Estoy realmente aterrorizada, hermana mayor. De no haber tenido que lidiar con Krieg, habría arrojado a ese alborotador al mar para que sirviera de alimento a los peces. Por suerte, todos los barcos de Krieg resultaron gravemente dañados, lo que hace improbable otro bombardeo a gran escala. Si surgiera alguna situación especial, King Superviviente probablemente pilotaría el sueño eterno lejos de la zona. Con esto en mente, se concentró por completo en Krieg, que cargaba contra él. Se reanudó la intensa batalla entre ambos. Tal como temía Ziark, King del Sueño Infinito se enfrentaba ahora a una crisis sin precedentes.
En dirección opuesta, apareció otro barco pirata con la bandera de Krieg. Jin, que permanecía cerca de Kim, reconoció rápidamente al oficial en la proa del barco. Se trataba del estratega jefe de la tripulación pirata, el Táctico, conocido por sus astutos planes. El barco pirata de élite del Táctico, que originalmente estaba emboscado a lo largo de la ruta de escape planeada para el restaurante marítimo, se dirigió a toda velocidad para brindar apoyo al detectar la situación de batalla desfavorable a través de su catalejo. Naturalmente, se encontraron con Kim, que estaba de pie con los brazos cruzados en el sueño infinito. ¿Ese es Kim, el que tiene el aterrador poder de destruir playas? Maldita sea. ¿Acaso ese tipo problemático predijo nuestra presencia y se quedó deliberadamente en el barco esperándonos? Al ver el rostro formidable y opresivo de Kim, el estratega se sorprendió y rápidamente hizo una señal a sus subordinados para que detuvieran el barco pirata, que avanzaba a toda velocidad. A diferencia de leal Jin, el estratega seguía a Krieg más por el saqueo desenfrenado de tesoros que por lealtad. La idea de sacrificar su propia vida para apoyar a Krieg era absolutamente impensable. Señor estratega, ¿qué debemos hacer ahora? Si cargamos hacia adelante, ese hombre sin duda nos hará pedazos, ¿no es así? El aterrador sonido de sus latidos, igualito al que describieron en las noticias, está decidido a matarnos, señor estratega. Los golpes sordos, como una sombra invisible, se cernían sobre los corazones de todos los piratas del barco. Bajo esta terrible presión, algunos de los más débiles ni siquiera se atrevieron a mirar directamente al musculoso y rubio monstruo que tenían enfrente. El estratega principal también estaba entrando en pánico, y la luz de la linterna en su cabeza se intensificaba mientras repasaba frenéticamente sus opciones. Intentar huir sin duda resultaría en un castigo brutal por parte de Krieg. Avanzar en línea recta conduciría a un final desastroso. Zas. Mientras el estratega se quedaba paralizado por la indecisión, Kim, que también había avistado al grupo, tomó la iniciativa. Sin expresión alguna, desplegó lentamente los brazos y, bajo la mirada perpleja de Jin, se dirigió al mástil para arriar las velas. Consciente de su importante responsabilidad de proteger el sueño eterno, tenía la intención de seguir las instrucciones previas de Xiarxan de alejar la nave del enemigo. Aunque pudiera parecer inútil, quería hacer todo lo que estuviera en su mano. Zas. Las grandes velas, al ser impulsadas por la brisa marina, comenzaron a alejar al sueño infinito del barco pirata. Señor estratega, ese hombre está intentando escapar. Uno de los piratas, de aspecto feroz y aparentemente impulsivo, dio un paso al frente y sugirió: bombardeemos rápidamente ese pequeño barco y hundámoslo. ¿Escapar? ¿Ese hombre con un poder tremendo quiere escapar? El estratega ignoró la sugerencia del subordinado, manteniendo la mirada fija en el restaurante costero que se alejaba gradualmente. O, más precisamente, en el hombre rubio de aspecto indiferente a bordo del restaurante del mar. Tras unos segundos de dolorosa reflexión, como si comprendiera la verdadera intención del otro, su expresión cambió drásticamente. Rápido. Persíganlos, no dejen que escapen. El pirata parpadeó y preguntó con cautela: ¿deberíamos disparar los cañones? Dispara el cañón de tu madre. El nervioso estratega le dio una bofetada con el dorso de la mano. Maldita sea, presten atención. La razón por la que quiere distanciarse de nosotros es porque le preocupa dañar su propia nave al desatar ese poder capaz de destruir playas. Si dañamos el restaurante del mar y provocamos su ira, tú, yo y este barco pirata seremos reducidos a cenizas en un instante. Ese restaurante del mar es ahora nuestra tabla de salvación. Tras su análisis, el pirata que había gritado que dispararan los cañones quedó estupefacto. Sobre todo porque, incluso desde tal distancia, podían oír claramente el sonido asesino que provenía del otro lado. Los demás piratas, aterrorizados y pálidos, no esperaron la señal del estratega. Impulsados por el miedo, ajustaron apresuradamente las velas y giraron el timón. Así, el barco pirata aceleró, en una carrera desesperada por mantenerse cerca del sueño eterno. A bordo del sueño eterno, mientras Kim observaba cómo se acercaba el barco pirata, sus manos cayeron a sus costados con impotencia, frunció el ceño y su corazón se aceleró por la ansiedad. A este ritmo, no tardarían en alcanzarlo. Esa expresión grave y preocupada, vista por el estratega, confirmó perfectamente su especulación anterior.
el aterrador poder del otro bando para destruir playas debe tener un alcance limitado, impidiendo su uso indiscriminado. Creyendo haber frenado al oponente más problemático solo con su ingenio, el estratega de los piratas de Krieg se sintió inmensamente orgulloso y, burlándose de King desde lejos, le preguntó: «Así que, habiendo descubierto tus verdaderas intenciones, ¿qué harás ahora?». Los piratas que estaban detrás de él alzaron sus armas en señal de júbilo. «Jajaja. Sin duda es la decisión correcta seguirte, señor estratega. Si conseguían retrasar a ese hombre a la perfección, no solo evitarían la muerte, sino que además podrían recibir una sustanciosa recompensa de Lord Krieg después». King, aterrorizado, quedó momentáneamente atónito. «¿Qué debo hacer ahora?». ¿Cómo iba a saberlo? Aunque no estaba seguro de los detalles, por su actitud parecía que no tenían intención de atacar. Suspiró en silencio, aliviado. Junto a él, Jin, con los ojos muy abiertos, alternaba la mirada entre los arrogantes piratas y King, visiblemente preocupado. Finalmente, él también se dio cuenta del hecho de que King estaba limitado por el sueño infinito y no pudo evitar suspirar suavemente. El pensamiento del estratega sigue siendo tan cruel como siempre. Al oír esto, King, la persona implicada, quedó genuinamente desconcertado. «Entonces, ¿alguien puede decirme exactamente de qué están hablando?». Así, el silencioso y prolongado enfrentamiento entre el restaurante del mar y el barco pirata continuó hasta que concluyó la batalla en el frente principal. «Has perdido, Krieg». Sobre la destrozada y pesada cubierta, Ziark sostenía su espada contra el cuello de Krieg, que estaba gravemente herido. Utilizando el poder del Lucky Dual, mucho más allá de la comprensión de los piratas de Leas Blue, logró atravesar la armadura dorada de Krieg y derrotarlo por completo. A pesar de ello, la explosiva lanza de guerra le había dejado numerosas heridas en el cuerpo. Krieg, sangrando por la boca y jadeando en busca de aire, mantuvo la mirada fija en el joven que tenía delante. Debajo, su mano buscó lentamente una bomba de humo escondida en un bolsillo secreto de su ropa. Sin embargo, antes de que pudiera actuar, el puño de Ziark, cubierto de haki, se estrelló contra él, dejándolo inconsciente. ¿Por qué vosotros, bandidos y piratas de la montaña, siempre lleváis bombas de humo encima? Ziark retiró el puño, y el agotamiento que lo invadía lo obligó a sentarse y descansar allí mismo. Por otro lado, Aqua, utilizando su habilidad para moverse libremente bajo el agua, había agotado al muro de hierro balón en la cubierta de madera. Afortunadamente, esta vez la diosa de la necedad no había causado demasiados problemas a sus compañeros de equipo, si no contamos el incidente en el que invocó una inundación para eliminar las molestias, arrastrando accidentalmente a Ziark en el proceso. Al ver que habían perdido, el estratega, aunque a regañadientes, hizo una bandera blanca en señal de rendición ante la abrumadora presión, optando por darse por vencido. Así terminó la flota liderada por el almirante pirata Krieg, convirtiendo al señor supremo de Leas Blue en una leyenda para siempre. Debido al gran número de piratas, el sueño eterno no podía alojarlos a todos, por lo que Ziark no tuvo más remedio que ubicarlos temporalmente en el barco pirata del estratega. Se puso en contacto con la base de marines más cercana a través del Den Musi público para que enviaran un buque de guerra a recoger a los prisioneros. Mientras Ziark y los demás estaban ocupados atando y empaquetando a los piratas de Krieg, Jin se sentó en la cubierta con una expresión sombría, permaneciendo en silencio todo el tiempo. Una vez que terminaron y regresaron al sueño eterno, Jin se puso de pie lentamente, apuntando con un mayal de bola de acero directamente a la cabeza de Ziark, iniciando una batalla de vida o muerte hasta el final. A pesar de su conflicto interno, como miembro de los piratas de Krieg, se sintió obligado a luchar hasta el último momento. Ziark, al ver la determinación en los ojos de Jin y a pesar del cansancio en su rostro, aceptó decididamente su desafío. Las palabras eran innecesarias entre hombres. Enseguida, ambos, armas en mano, luchaban en la cubierta del sueño infinito. Sorprendentemente, Aqua no intervino esta vez. En cambio, se sirvió un vaso de cola bien fría del restaurante de la primera planta y se sentó a un lado con las piernas cruzadas, observando la pelea. King mantuvo su postura indiferente, con los brazos cruzados y el ceño ligeramente fruncido, aparentemente aún reflexionando sobre por qué los piratas no le habían disparado. Aunque no se conocían desde hacía mucho tiempo, tanto Aqua como King sabían qué clase de persona era Jin y no les preocupaba especialmente esta supuesta batalla a muerte.
Como era de esperar, no hicieron falta muchos intercambios antes de que Ziar desarmara a Jin, dejándolo tendido en una posición grande sobre la cubierta. Además de la obvia disparidad en sus habilidades de combate, una razón más importante era que Jin nunca había tenido la intención de ganar desde el principio. Se acabó, Jin. Ziar permanecía de pie con la espada en la mano, la afilada punta apuntando a la cabeza de Jin. Esta fue la primera vez que se dirigió a Jin por su nombre real. El frío brillo de la hoja se reflejó en sus rostros. Jin miró fijamente la espada que tenía a escasos centímetros de distancia, con los ojos tranquilos, sin mostrar rastro de miedo. Señor Ziark, gracias, al igual que Lady Aqua y Sir King, por los días que pasé en el sueño infinito. Fueron los más felices de mi vida. Adelante. Jin cerró lentamente los ojos, esperando la muerte. Habiendo elegido la vida pirata, estaba dispuesto a morir a manos de otros piratas o de los marines. Morir a manos del hombre que vengó la destrucción de su familia fue la mayor gracia que podía pedirle al destino. Al pensar esto, una leve sonrisa apareció en los labios de Jin. ¡Zas! Al sonido de la espada cortando el aire le siguió una leve vibración bajo él. El dolor y el alivio esperados no llegaron. Señor Ziark, ¿qué es usted? Jin, al volver a abrir los ojos, vio la hoja clavada en la cubierta junto a su cabeza, lleno de confusión y asombro. Librar al mundo de los piratas en nombre de la justicia no es algo que un simple propietario de un restaurante marítimo como yo deba hacer. Ziark sacó la espada de la cubierta y la enfundó, luego se volvió para contemplar los restos de la flota de Krieg que flotaban en el mar. El comandante de batalla de los piratas de Krieg acaba de morir, y tú solo eres un trabajador temporal al que, por fortuna, mantuve a bordo. No te mueras tan fácilmente antes de haber pagado tu deuda, Biskin. Volvió a llamar a Jin por su alias. Jin se quedó estupefacta mirando la imponente figura bañada por la luz del sol, incapaz de articular una respuesta adecuada. Con la fuerza de Ziark, estaba claro que no le importaba la insignificante deuda. Pronto, Jin comprendió la verdadera intención de Ziark. Le estaba dando una oportunidad para expiar sus muchos pecados. Ante esa constatación, ni siquiera el guerrero más curtido pudo contener las lágrimas que brotaron de sus ojos. Gracias, señor Ziark. Jin, o mejor dicho Biskin, se cubrió el rostro mientras lloraba desconsoladamente. Entonces, Biskin, ¿considerarías unirte a mi tripulación? Puede que no ganes tanto como siendo pirata, pero sin duda comerás bien, dijo Ziark, volviéndose hacia él. Tras derrotar a Krieg, aún tenía fuerzas para afrontar situaciones de emergencia. Su aparente fatiga era en gran medida una farsa para que Jin, el comandante de la batalla, la viera. Los resultados hablaron por sí solos. La respuesta de Jin superó su prueba. Considerando las notables aptitudes e inteligencia del hombre, algo importante, y cómo podría ser útil para la tripulación, Ziark le extendió una invitación. Así es, Biskin, quédate en el barco. Me caes bastante bien, aunque seas un pirata, intervino Aqua desde un lado, dando un sorbo a su cola. Tener a Biskin a bordo significaba que finalmente podía despedirse de todas las tareas sucias y agotadoras del barco. En comparación con esos beneficios cruciales, el hecho de que fuera un pirata no tenía ninguna importancia. Señor Ziark, Lady Aqua, aún sabiendo que soy un pirata despiadado, ¿usted es todavía tumbado en la cubierta? Biskin abrió mucho los ojos, incrédulo. Al alzar la vista hacia el cielo despejado, reflexionó sobre sus hazañas pasadas, que pasaban fugazmente por su mente como una película. Tras secarse las lágrimas, su mirada se volvió resuelta. Lo siento, por favor, perdóname, no puedo aceptar tu oferta. Hasta que no haya expiado los pecados que he cometido, no merezco permanecer en este barco. Finalmente, decidido a cambiar, Biskin abandonó el sueño infinito en un pequeño bote destartalado. Señora Aqua. ¿Alguien tan terrible como yo también puede unirse a la iglesia de Axis? Solo sobre las olas, se giró y gritó a Aqua, que estaba encubierta. Durante su tiempo trabajando en el restaurante junto al mar, Aqua, como la proactiva y narcisista diosa del agua, había compartido naturalmente con él las enseñanzas de la iglesia de Axis. Por supuesto, mientras creas en mí y difundas la doctrina, siempre serás seguidor de la iglesia de Axis. Respondió Aqua. ¿Difundir la doctrina? Al oír esto, a Biskin se le volvieron a caer las lágrimas.
Sintiéndose algo redimido, sus feroces ojos brillaron con un frenesí inusual en él. Aunque suene un poco descarado decirlo, Lady Aqua, el señor Ziark y Sir King, nos vemos en el Grand Line. Al ver a Viskin, que había renacido, desaparecer por completo en el vasto mar, Ziark ordenó brevemente sus emociones y comenzó a saquear los tesoros a bordo del barco pirata de Krieg. Al enterarse de que muchos objetos de valor se habían hundido en el mar durante la reciente batalla, Aqua, que valora la riqueza tanto como la vida, entró en pánico y se lanzó al mar para rescatarlos. Para ella, que puede moverse libremente en el agua y ver con claridad en la oscuridad, esta no fue una tarea difícil. Ziark no se molestó en intervenir y se dedicó a ayudar a King a transportar los tesoros que flotaban en la superficie del mar. Después de todo, como flota que había dominado el East Blue durante muchos años, el grupo pirata de Krieg poseía tesoros que superaban con creces los de Buggy y Crocus, incluyendo incontables cantidades de oro y joyas. Tan solo transportar estos objetos al restaurante flotante requirió una considerable cantidad de tiempo y esfuerzo. Así pues, tras un rato, Ziark y King decidieron darse por vencidos y se dieron la vuelta para desatar a los subordinados de la tripulación pirata de Krieg, que estaban fuertemente atados. Sin que Ziark moviera un dedo, el aterrador rostro de King por sí solo bastó para asegurar que los piratas no se atrevieran a resistir y obedientemente comenzaran a trabajar. Esta escena enfureció a Krieg, que estaba encerrado en cubierta. Quería maldecir a viva voz, pero con la boca amordazada con un calcetín asqueroso, no podía pronunciar ni una sola palabra. Pronto, incluyendo los tesoros que Aqua recuperó, toda la riqueza del grupo pirata de Krieg fue transferida al sueño eterno, llenando la espaciosa sala de almacenamiento hasta el tope. La cantidad era tan inmensa que incluso el calado del barco disminuyó notablemente. Fue en ese momento, en el horizonte lejano, cuando aparecieron dos grandes buques de guerra que enarbolaban las banderas de la justicia. La marina con la que habían contactado previamente había llegado. Ja. ¿Cuánto tiempo sin verte, Ziark? Para gran sorpresa de Ziark, los oficiales navales enviados esta vez eran dos caras muy familiares. Eran el coronel Smoker, que mascaba un puro, y el héroe naval que sostenía una bolsa de rosquillas, Mokeire Garp. El sueño infinito se encontraba actualmente cerca de Loguetown, normalmente a solo medio día de viaje a velocidades de navegación normales. Dado que Krieg era un pirata notorio en el East Blue, y como oficial naval destinado en Loguetown, era comprensible, en cierto modo, que Smoker viniera a hacerse cargo de la tripulación pirata de Krieg. Pero la aparición de Garp superó con creces las expectativas de Ziark. ¿Cuánto tiempo sin verte, señor Garp? ¿Qué te trae por aquí?, preguntó Ziark directamente, expresando su curiosidad. Al enterarme de que fue el restaurante flotante el que derrotó a la flota pirata de Krieg, supuse que probablemente fue obra tuya, dijo Garp riendo a carcajadas mientras se metía una rosquilla en la boca. Esta vez sí que has derrotado a un tipo formidable. Su risa contenía un ligero matiz de asombro. Aunque hacía tiempo que reconocía las extraordinarias habilidades de Ziark, no esperaba que en apenas unas semanas en el mar, el antiguo dueño del restaurante del pueblo se hubiera vuelto capaz de derrotar a un pirata con una recompensa de millones. Comparado con el señor Garp, esto no es más que un juego de niños, respondió Ziark con una sonrisa. Ja. No hace falta ser tan modesto, el almirante Krieg es el pirata más grande del East Blue. De pie en la pasarela entre el barco de la armada y el sueño eterno, Garp avanzó despreocupadamente hacia el restaurante. Smoker, deja la captura de piratas y el recuento de recompensas a tus subordinados, ven conmigo. Ziark puede que no parezca gran cosa, pero su cocina es absolutamente deliciosa. Viejo chocho, eso no es lo que realmente quieres decir, ¿eh? Además, mi restaurante no es tu casa. Al ver a Garp entrar en el restaurante, servirse un vaso de zumo y empezar a beber, Ziark despotricó para sus adentros. Este vaso de zumo cuesta 700 bayas, Aqua, asegúrate de cobrárselo. Al entrar en el restaurante, Ziark dio instrucciones inmediatamente a Aqua. Al oír esto, Garp, cuyas sienes aún no estaban completamente blancas, escupió inmediatamente el jugo que había bebido. PFF. 700 bayas por un vaso de jugo. Es como si me robaran. Fuiste tú quien dijo que no hay necesidad de ser modesto contigo, señor Garp, dijo Ziark entre risas. Aqua no pudo evitar reírse a carcajadas también.
Utilizando sus agudos sentidos, se dio cuenta al instante de que aquel hombre de mediana edad, que parecía muy familiarizado con Ziark, era increíblemente poderoso. El aura aterradora que impregnaba el aire hizo que incluso a ella se le acelerara el corazón. Resultó que este tipo era tan imprudente y tonto como Luffy. Señor Garp, este es un restaurante flotante, debemos seguir las reglas aquí. Cubierto con el manto de la justicia puesto, Smoker exhaló una nube de humo denso y comenzó a examinar la distribución del restaurante flotante. Hola, Coronel Smoker, he leído bastante sobre usted en los periódicos, saludó Ziark, evaluando cuidadosamente a Smoker. Comparado con el fumador maduro y constante que era 10 años después, este fumador tenía un aire ligeramente más juvenil. Y no iba acompañado de su ayudante Tashigi. Probablemente aún no se conocían. Ziark, dueño de Endless Dream, también he oído hablar de tus hazañas, dijo Smoker estrechando la mano cortésmente, evaluando al hombre de edad similar que tenía delante. Como empresario que regenta un restaurante flotante, derrotar a varios piratas notorios en el East Blue es verdaderamente admirable. Oh, eso no es nada comparado con los logros del coronel Smoker en Logueto 1, respondió Ziark tras un breve intercambio, y todos se sentaron a la mesa del comedor. Entonces Ziark comenzó a presentar a Garp y Smoker a una perpleja Aqua King. Así que eso es, eres el abuelo de Luffy, con razón. Aqua asintió, dándose cuenta de repente de que el nieto de Garp era Luffy. Aqua, ¿verdad? A menudo oigo a Smokoso de Luffy mencionarte cuando estoy de permiso en casa. Garp desconocía el verdadero significado del nombre extraña de Aqua. Tras haber bebido ya, y con la actitud de dejar que Smoker pagara, Garp se tragó de un trago el resto de su zumo. Dejando de nuevo el vaso vacío sobre la mesa, dirigió su mirada hacia King, con sus profundos ojos brillando de sorpresa. Parece, Ziark, que has encontrado un par de socios bastante buenos. Ziark. Respecto a Aqua y King, que tenían defectos fatales en inteligencia y fuerza, realmente no supo qué decir, así que cambió de tema. Hablando de eso, señor Garp, usted vino específicamente a buscarme, no puede ser solo para un simple reencuentro, ¿verdad? Ya tenía una idea aproximada sobre esta cuestión. Así es, te estaba esperando en Logueto 1, dijo Garp con seriedad mientras miraba a Ziark. ¿Qué te parece, Ziark? ¿Qué tal si te unes a la marina? Tu fuerza y talento para derrotar a la flota de Krieg en tan solo unas semanas en el mar se desperdician demasiado dirigiendo un restaurante. Al ver la expresión dubitativa de Ziark, continuó persuadiéndolo. Con tu historial actual de derrotar piratas, pronto podrías convertirte en oficial al mando de una sucursal. Si te interesa, incluso podrías ir al cuartel general en Grand Line y aprender los poderosísimos 6 estilos de la marina. Señor Garp, han pasado algunos meses desde la última vez que regresó a Aldea del Molino, ¿verdad? Preguntó Ziark, aparentemente desviando la invitación de Garp para unirse a la marina. Ahora que te invito a unirte a la marina, ¿por qué sacas eso a colación de repente? Garp, rascándose la cabeza y mordisqueando una galleta, no le dio mucha importancia y respondió. Sí, sobre todo porque últimamente en el Grand Line hay demasiados piratas y demasiados problemas que resolver. Prefiero mi libertad, respondió Ziark con una leve risita, rechazando con tacto la oferta. Aunque los 6 estilos de la marina eran ciertamente prácticos, y quedarse en Marineford sería seguro, permitiéndole conocer a muchas personas influyentes, tenía demasiados secretos que no debían ser revelados. Las condiciones del Pozo de los Deseos por sí solas significaban que estaba destinado a vagar por los mares. Y lo que es más importante, la sola idea de servir a los dragones celestiales le daba náuseas, por no hablar de la engreída Aqua. Oye. Estás intentando atraparme aquí, ¿verdad? Garp, siempre tan directo, se cubrió la frente con una tardía comprensión. Al ver la mirada firme de Ziark, se rascó la cabeza con frustración. Ya me he jactado ante Sengoku, y si no estás de acuerdo, sería sumamente vergonzoso para mí. ¿El actual almirante de la flota Sengoku también se ha fijado en nosotros? Ziark estaba algo atónito. Al fin y al cabo, solo había estado en el mar durante un mes. Pero viéndolo desde otra perspectiva, derrotar a 2 notorios piratas de East Blue e incluso a un coronel de rama en tan poco tiempo, era improbable que pasara desapercibido. Lo siento, señor Garp, realmente no tengo ninguna intención de unirme a la marina en este momento. Veo. Garp tragó lentamente el bocado de galleta que tenía en la boca, y al instante siguiente, su actitud tranquila y relajada se tornó repentinamente tensa. Zas.
Al terminar de hablar, con un destello de imagen residual, Garp, que estaba sentado, apareció instantáneamente detrás de Ziark, con el puño, duro como el acero, en alto. Esta era la maniobra clásica de los 6 estilos de la armada, Sword. Tras haber participado en varias batallas, los reflejos de Ziark eran agudos. Sus músculos de las piernas estallaron de fuerza, esquivando justo un segundo antes de que el puño de hierro pudiera impactar contra su cabeza. ¡Bang! El pesado puño de Garp cayó, destrozando la frágil silla de madera en pedazos y lanzando astillas por los aires. Ziark se refugió en un rincón del restaurante, se tranquilizó, sus ojos brillaron rojos, percibiendo de inmediato una intensa aura de peligro. Ramkyaku. Efectivamente, entre las astillas de madera que volaban por todas partes, surgió un destello frío que desató un ataque tan feroz como un tajo cortante. Con su haki de observación completamente activo, Ziark inclinó rápidamente la cabeza, evitando por poco el torbellino Ramkyaku que se aproximaba. ¡Bum! El potente ataque impactó contra la pared lateral del restaurante, abriendo un boquete. ¡Zas, zas, zas! Antes de que Ziark pudiera siquiera recuperar el aliento, Garp, envuelto en el manto de la justicia, se acercó rápidamente usando a Jeppo, disparando con las yemas de los dedos como balas. Ante un ataque tan feroz y rápido, Ziark no tuvo más remedio que alzar sus brazos ligeramente oscurecidos en defensa. ¡Bang! Aun con haki de armadura y una defensa sólida, un simple golpe con los dedos de Garp lo lanzó por los aires, atravesando la pared de madera y deteniéndose a un paso del mar. Maldito viejo, estás intentando presumir de los 6 estilos, ¿verdad? Ziark sacudió sus brazos entumecidos. Dado el poder de combate de Garp, que aún no había disminuido desde su punto máximo, probablemente no habría podido evitar ese primer golpe si hubiera sido grave. La diferencia en sus fortalezas era demasiado grande. Jajaja. Ziark, tanto tu percepción como el poder que has demostrado me han sorprendido enormemente, rió Garp con ganas, sin mostrar por el momento ninguna intención de continuar el ataque. Su tono denotaba una sorpresa descarada. El joven dueño del restaurante flotante que tenía delante había cambiado drásticamente desde aquel debilucho que le había pedido consejo con humildad meses atrás. Atrévete a atacarme, y si consigues que me mueva un solo paso, dejaré de mencionar que te alistes en la marina. Garp activó el más práctico de los 6 estilos, Tekai, y se mantuvo firme, con los labios curvándose en la brillante sonrisa transmitida a través de la familia Monkeire. Aunque usted es ciertamente tan fuerte como un monstruo, tener demasiada confianza no siempre es bueno, señor Garp. Ziark apretó los puños, cubiertos de haki de armadura, concentrando toda su fuerza en sus brazos. Sus ojos ardían con pasión, rebosantes de un espíritu de lucha feroz e inagotable. ¡Vamos!, exclamó Garp, abriendo los brazos de par en par. Si me lo permites, adelante. Ziark rugió, alzando sus brazos cargados de poder por encima de su cabeza, y de repente cambió de tono. No importa, me rindo. Si hubiera sido Smoker u otro oficial de la marina quien usara Tekai, tal vez habría querido intentar, como dice el dicho, todos los oponentes fuertes caen ante Tekai. Pero el Tekai de Garp, mejor ni lo intentes, no hay ninguna posibilidad. Garp se quedó atónito. Con todo ese impulso, ¿y pensabas rendirte? Eso es terriblemente débil, absolutamente patético. Al ver a Ziark sin espíritu de lucha, Garp perdió el interés y desactivó su Tekai preparado, dando un paso al frente con la intención de reprender debidamente a Ziark por su vergonzoso miedo al poder. Sin embargo, justo cuando su pie levantado tocó el suelo, una risa pícara surgió repentinamente a un lado. Jajajaja. Como el abuelo de Luffy, hasta el cerebro es igualito al suyo. Aqua, que había estado observando toda la pelea desde la mesa del comedor, soltó una carcajada, señalando con sus dedos claros a un desconcertado Garp. Aunque tenía sentido, oír a una nieta afirmar que su abuelo había heredado rasgos de ella era absurdo. ¿Qué derecho tenía esa chica de pelo azul a burlarse de los demás? Sentado enfrente, Smoker se dio cuenta de repente de que su impresión inicial sobre el sabio y santo Aqua era totalmente errónea. Kim, sin mostrar sorpresa, no mostró ninguna reacción emocional evidente. Señorita, tenga cuidado con sus palabras. Hasta Kuzan elogia mi mente estratégica. Garp, imperturbable ante las burlas, asintió afirmativamente. Pero Luffy es un idiota, siempre parloteando sobre convertirse en el rey de los piratas.
Probablemente solo tu pequeño fanático Kuzan diría eso. Ziark pensó que el haki de armadura de Garp probablemente se había integrado en su gruesa piel. De todos modos, señor Garp, usted perdió la apuesta. Hablemos de unirse a la marina en otra ocasión. ¿Eh? ¿Perdido? ¿Dónde me he perdido? Los ojos de Garp se abrieron de par en par. Al oír esto, Ziark señaló sus pies. ¿Acaso dar un paso adelante no cuenta como moverse? Después de todo, nunca dijiste cuándo terminaría. Ante alguien tan fuerte físicamente y tan simple de mente como Garp, por supuesto que era más inteligente usar su astucia. Solo un tonto se enfrentaría directamente a él. Fin del capítulo 88.